maestra de yoga, soy activista de derechos humanos y parte de lo que hago es trabajar los dos temas y hablar un poquito de la integración de los dos temas, de el yoga y el yoga como una forma de activismo y también yoga y justicia social. Y en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, también hablamos mucho de justicia racial. Desde muy niña yo bailé ballet desde los 3 años. Bailar y conectar con mi cuerpo siempre fue una manera como de procesar mucha de mi experiencia en el mundo. Y conforme fui creciendo, eso siempre fue parte de mí. Y después empecé a estudiar en la universidad, ya sabes que empiezas a pensar qué es lo que quieres hacer y tal. Decidí estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política, pero entré al ITAM y bueno, era obviamente como muy demandante académicamente. Y en ese tiempo no tuve que dejar de bailar y esa parte como de trabajo somático me costó mucho trabajo dejarlo. Fue una pérdida muy grande para mí en ese momento. Y en todo esto mi mamá me dijo, bueno, pues vamos a tratar yoga y ahí con ella fui a mi primera clase de yoga. Tenía 17 y bueno, desde entonces como que me pareció una modalidad súper interesante por como esa conciencia sobre el ser. Entonces, desde ahí empecé a explorar un poquito el camino. Años estuve trabajando en México en temas de desarrollo social, trabajé en el sector público y eso me abrió mucho los ojos a la realidad del país, porque obviamente, claro, yo me asumo como una persona que viene de una posición de privilegio y claro que sabemos en términos conceptuales cuál es la realidad de nuestro país, pero es completamente diferente vivirla, verla, estar en las comunidades, sentirla literalmente físicamente, ¿verdad? Porque en el yoga justo parte de lo que hacemos con el asana es empezar a sentir con el cuerpo y conectar con el mundo a través del cuerpo. Entonces, nada, eso me empezó a llevar por el camino de los derechos humanos. En especial al principio empecé a trabajar mucho derechos económicos y sociales y me fui a hacer mi maestría a Nueva York, una maestría en derechos humanos que fue una experiencia hermosa porque era una maestría que estaba enfocada en personas que ya hubieran trabajado en temas de derechos humanos, así que conocí activistas de todo el mundo, de literalmente, ahora que este tema es tan como fuerte, trabajando justo en la Franja de Gaza, activistas que estaban en Kenia, por ejemplo, o en Ruanda. Entonces, bueno, ese fue como un momento también de mucho entender el sufrimiento, preguntarnos mucho, bueno, por qué el mundo es como es y qué se puede hacer para cambiarlo. Y en ese tiempo también la práctica se volvió como una parte más importante de mi rutina. Regresé a México, obviamente yo de idealista, regresamos a México, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a tratar de hacer un cambio. Y justo empecé a trabajar en Freedom House, que es una organización de derechos humanos muy grande a nivel internacional. Me empecé a encargar un poquito del tema de personas defensoras y periodistas en riesgo. Y al regresar a México, también fue cuando tomé mi primera clase de Ashtanga. Literalmente estaba probando diferentes centros de yoga, a ver qué me gustaba. Fui a Mukta, una primera serie guiada, y fue como que, wow, esto es lo que quiero hacer. Y de ahí empezó como mi camino también en esa práctica. En paralelo, como se empezó a volver muy fuertes los temas que estaba trabajando, obviamente en el mundo de los derechos humanos. Todo esto pasó en el contexto del caso Ayotzinapa. Estaba muy álgido obviamente el tema de la desaparición, las protestas, se sentía política y socialmente un clima muy fuerte y bueno, trabajando obviamente con las personas defensoras y después con los familiares de personas desaparecidas, sobrevivientes de tortura. El mundo externo se volvió casi que se sentía como un espacio hostil. Entonces yo necesitaba un espacio de procesamiento interno que no nada más fuera terapia hablada, sino que fuera como ese espacio de silencio para procesar cosas tan profundas que a veces no tienes palabras para explicar. Y
bueno, fue ahí cuando entendí que la práctica de Mysore Ashtanga era como ese espacio para mí. Seguí trabajando en esos temas, la verdad es que fue una experiencia increíble poder conectar con personas extremadamente valientes que están dispuestas a dar su vida por lo que creen, y no solo por lo que ellas y ellos creen, sino por la causa que están defendiendo. Entonces, eso también fue como una enorme inspiración de que realmente sí se pueden cambiar las cosas. A veces nos sentimos como muy impotentes de, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Y tal vez no vas a cambiar todo el mundo, pero siempre podemos cambiar algo. Entonces creo que ese fue uno de los mensajes que me dejó ese trabajo, como esa ilusión de que sí es posible hacer cambios. Seguí trabajando en esos temas, por azares del destino me mudé como súper intempestuosamente a Estados Unidos, a Texas, que además yo no tenía la menor interés de irme a Texas, fue como que, ¿what? ¿Qué hago aquí? Pero bueno, al final me fui a Texas y tenía que pasar. Ahí conecté con personas increíbles también y empecé a meterme más ya en el camino del yoga también, como dando clases, enseñando, empezando a facilitar contenido. Y llegó un punto donde decidí dejar mi trabajo, entre comillas, de derechos humanos, ya trabajando como para organizaciones enfocadas en estos temas, y empecé a reenfocar ese trabajo al tema desde la práctica del yoga, cómo se puede también hacer un cambio. Entonces trabajé en organizaciones que hacíamos proyectos de justicia social y racial en la industria del yoga, para empezar, ¿no? Y además llevar la práctica a comunidades que se podrían considerar no hegemónicas o comunidades que no están en una situación favorecida en Estados Unidos. Entonces, por una parte, visibilizábamos la falta de diversidad en muchísimos de los espacios donde se practica, donde se enseña, y también la falta de acceso a muchas de estas comunidades que muchas veces son las que más lo necesitan. Trabajábamos en centros comunitarios, en comunidades negras y latinas, y visibilizábamos a profes de color. También desarrollamos una plataforma online y empezamos a hacer muchos eventos como para tener espacios de discusión, de decir, bueno, esto es lo que está pasando, obviamente esto no es acorde a los valores que en teoría estamos pregonando como yogis. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar esta falta de inclusión, esta división, esta the haves and the haves not, casi? Y bueno, desde ahí es que he seguido trabajando esos temas desde diferentes trincheras. Por una parte, sí, visibilizando este tema, y por otra parte, tratando de llevar la práctica a grupos que realmente lo necesitan y que no tienen acceso. Y no es solo acceso financiero, que eso es súper importante reconocer, es acceso, puede ser barreras de entrada, sí, financieras, pero también barreras de entrada de yo no me siento bienvenida en este espacio, yo no me siento segura en este espacio, no hay nadie en este espacio que se vea como yo, ¿sabes? Entonces, como empezar a generar esa masa crítica y ese debate de ¿por qué está pasando ¿Por qué la práctica se ha vuelto exclusiva para cierto tipo de personas y no accesible para una mayoría de personas que se beneficiarían muchísimo de la práctica? Yo creo mucho en literal el karma yoga, que es el yoga de la acción. Hay diferentes caminos y algunas personas pueden escoger el camino solo de la observación interna, y es un camino obviamente súper válido. Creo que muchas de nosotros hemos decidido sí interactuar con la sociedad. Somos lo que se conocería como householder, ¿verdad? Estamos operando dentro de la sociedad, y desde mi punto de vista sí, como alguien que opera dentro de la sociedad, tenemos cierta responsabilidad de contribuir y dar, como regresar give back to society. Hacer un servicio. Y creo que eso lo hablábamos un poquito con el concepto de ahimsa, que muchos yogis lo conocemos porque obviamente se enseña desde
los sutras de Patanjali, es el primero de los yamas. Entonces, si entendemos ahimsa como un concepto mucho más allá de mi corporalidad, de mis acciones directas, y también desde un punto de vista de la sociedad, de mi impacto en la sociedad, y mi impacto no nada más directo, sino mi impacto indirecto, continuando y perpetuando estructuras opresivas. Y eso creo que a veces es como la parte que queda muy fuera de la ecuación de, claro, por ejemplo, yo sé que si yo como carne para las personas que deciden ser veganas, yo estoy impactando al animal, a los animales, eso es muy directo. Pero si yo continúo perpetuando estructuras en las que unas personas tienen y otras no tienen, unas personas están incluidas y otras excluidas, aunque lo haga de manera indirecta, yo estoy poniendo mi granito de arena para que eso se siga replicando. Y creo que ahí es donde tenemos que también vernos un poquito más como esos activistas y esos agentes de cambio, de sí tenemos que hacer algo porque somos parte de la sociedad, porque escogimos ser parte de la sociedad y porque no escogimos retirarnos y dedicarnos a la vida de la observación. Y bueno, algunas de las cosas que nosotros personalmente hemos probado, tanto en el contexto, por ejemplo, ahora de la Shala, y yo en otros contextos con otros grupos con grupos comunitarios. La Shala la tenemos hace 1 año y medio, y parte del proyecto nació justo para probar un modelo de vamos a hacer las cosas de manera diferente. Sabiendo que no somos obviamente los únicos, hemos aprendido de gente increíble que justo está repensando de cómo podemos hacer las cosas diferente y de una manera que se sienta como más armónico con los valores de la práctica. Entonces, bueno, por ejemplo, en la Shala tenemos esto que es la escala graduada. La escala graduada, como les contaba, es diferente que Pay What You Can, porque se puede pagar en un rango de precios, y la idea es que tú, considerando literalmente los conceptos de ahimsa hacia la sociedad y de satya, de truthfulness, de decir la verdad, tú vas a pagar de acuerdo a tu posibilidad. Yo no te voy a decir cuál es tu posibilidad, ¿no? Eso lo tienes que hacer tú como autoanálisis. Y ese también es una invitación al análisis de tu posición de privilegio y tu posición de cercanía o no cercanía al poder. Entonces, por ejemplo, le hacemos la escala graduada, que es una forma de accesibilidad. Sabemos que esa no es una accesibilidad, no remueve completamente una barrera financiera simplemente. Entonces también tenemos programas de becas. Si dentro de la escala graduada es algo que no es financieramente viable para ti, hay muchas maneras en las que podemos trabajar para dar una beca y llevar la práctica. Hay otras barreras que entendemos que son no nada más financieras, de yo llego y pago mi clase, no tengo el recurso financiero para pagar, sino una persona que está en una situación desfavorecida no tiene 2 horas del día para venir a practicar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos, por ejemplo, una alumna que está ahora trabajando en un centro comunitario con familias de personas migrantes. Entonces, claro, estas mujeres muy difícilmente tendrían 2 horas para transportarse, venir a la Shala, tomar una clase. Bueno, entonces podemos llevar la práctica a las personas. Esos son microproyectos que se pueden ir haciendo. Otras cosas bien importantes que tratamos de hacer, y eso no es nada más dentro de la Shala, son diferentes espacios que lo están haciendo, y bueno, con maestras increíbles que me han enseñado mucho de esto, es literal tener estas conversaciones, tener las conversaciones difíciles, incómodas, sobre, en Estados Unidos obviamente es raza, pero aquí en México raza en otro sentido también, sobre accesibilidad por pertenencia a grupos sociales, grupos raciales, grupos políticos, y literal confrontarnos no nada más a nosotros como profes y a nuestros equipos, sensibilizarlos, pero también a nuestras comunidades. Hablar el tema, abrir la mesa de conversación y decir esto es incómodo, esto no nos gusta reconocerlo a veces, porque claro, el discurso nos dice somos yogis, todos nos llevamos bien, todos somos uno, pero hay que confrontar esa realidad como nos confrontamos en la práctica cada día. Esa es otra de las cosas que estamos haciendo, y en esa honestidad de decir, bueno, estas comunidades no están representadas dentro de la Shala,
hacer esfuerzos de outreach para ver cómo podemos acercarnos o por qué estas comunidades tal vez no se sienten tan invitadas a practicar en nuestro espacio. Otra cosa súper importante ha sido dar espacios a profes de diferentes contextos, diferentes grupos, para que esa representación también esté en el grupo de profes y así más personas se puedan sentir cómodas viniendo. Porque si yo soy una persona blanca y todo mi equipo es de personas blancas y yo me pregunto, ay, pero ¿por qué no hay ninguna persona latina viniendo a mi shala? Bueno, tal vez sería muy bueno que tuvieras a un profe latino dando clases y que haga sentir incluida a la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que estamos haciendo o tratando de realmente hacer un esfuerzo por esa diversidad. Y ese es nada más como pequeños ejemplos. Sabemos que nos falta hacer muchísimo, que el trabajo es enorme, pero ¿cómo podemos empezar a hacer ese trabajo? Creo que es la pregunta que nos podemos hacer, y cada quien desde nuestra trinchera y desde nuestro entendimiento, porque no hay una respuesta, no hay un solo camino, pero es ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puede ser una pequeña cosa que tal vez va a invitar a personas más, a una mayor diversidad en mi comunidad? Y eso es al final más amoroso y es mucho más en armonía con la idea de unión, con la idea de no daño, con la idea con la idea que recoge o el centro de la práctica de yoga. Claro, y yo creo que justamente lo primero, y llevándolo otra vez como en la relación a la práctica y por qué yo pienso que la práctica de yoga es un vehículo de cambio, porque la práctica nos ayuda a cambiarnos a nosotros mismos, nos pone un espejo y nos ayuda a conocernos y a conocer nuestro ser con S mayúscula, ¿verdad? Nuestra esencia. Pero en ese reconocimiento a veces se nos olvida que también somos seres sociales y políticos. Entonces creo que un primer paso es literalmente dentro de ese mismo ejercicio de mayor conciencia es, mayor conciencia no nada más como esta idea muy grandilocuente de conciencia, es, ¿cuáles son mis sesgos? Y eso no se lo tienes que compartir a nadie. Puedes literalmente tener un diario privado escondidito en el que tú te vas a poner un espejo bien honesto y decir, ¿cuáles son mis sesgos? Yo trato diferente a una persona por cómo se ve, en qué contextos. Por ejemplo, si alguien, yo soy una profe de yoga, si alguien llega a mi clase, ¿qué es lo que yo espero o cómo me imagino que es la persona que va a llegar a mi clase? ¿Y por qué me imagino eso? Entonces, empezar a hacer ese tipo de análisis de qué sesgos tengo, porque si yo no sé qué sesgos tengo y cómo me relaciono con el mundo, es muy difícil que lo pueda cambiar. Entonces, yo creo que lo primero es, si ese análisis muy honesto, hay muchas herramientas de preguntas específicas que nos pueden ir guiando sobre estos sesgos, por ejemplo, y vamos a compartir recursos de ese tipo de preguntas. Hay muchos, te digo, ejercicios de, ¿cómo me imagino a una persona que viene a practicar? Para traerlo al contexto de la práctica, y lo voy a escribir. Y entonces me puedo poner a reflexionar, ¿por qué me imagino que la persona que viene a la práctica se debe de ver así? Y entonces eso me empieza a llevarme a pensar, bueno, yo digo que no tengo sesgos, pero realmente sí los tengo, porque yo tal vez me estoy imaginando a alguien joven, que llega con sus pancitos de Lululemon o de cualquier marca, que pues tiene bastante habilidad corporal o cierta habilidad corporal, que tiene cierta poder adquisitivo para poder venir y pagar mi clase. Entonces, todas esas cosas que tú, sin hacer un análisis previo, de entrada te llegó una imagen, tú ahí ya estás pudiendo ver los sesgos. Creo que esa es una primera parte de, voy a hacer un análisis de cuáles sesgos tengo para que los pueda empezar a trabajar. Algo también muy sencillo que se puede hacer una vez que entiendo mis sesgos es, las personas que tal vez yo no estoy considerando dentro de mi contexto, ¿cómo puedo empezar a acercarme a personas diferentes? Y hacer ejercicios de, literalmente, acércate a alguien que no es dentro de tu círculo como de, digamos, de tu mismo contexto. No me gusta decir círculo social. Sí, círculo social no me gusta, pero es como dentro de tu mismo contexto, o sea, como personas que tal vez sean diferentes de ti. Esa es otra cosa que se puede hacer. Sí.
Exacto, cómo interactúas con diferentes tipos de personas en diferentes tipos de contextos. Así que bueno, podemos compartir esos recursos, pero es empezar a entender cuáles son nuestros sesgos, ya que tienes un poquito más de conciencia de los sesgos, y en la plática hablábamos de hay sesgos que con que hagas un análisis un poquito consciente vas a notar de inmediato. Y hay sesgos que son tan profundos que se llaman sesgos implícitos, que no es muy difícil realmente reconocerlos porque son asociaciones muy rápidas que hace el cerebro. Y eso es porque nuestro cerebro tiene que poder funcionar de manera ágil, ¿no? Entonces, claro que hace asociaciones para poder operar. Y eso no quiere decir que nunca vamos a estar libres completamente de sesgos, pero es empezar por lo menos a tener claridad de los sesgos más como más in your face y además que son más dañinos. Muchas veces también son sesgos muy dañinos. Entonces, empezar a hacer conciencia de eso. Tratar de ver nuestro círculo social. Todas las personas que están en mi círculo social se parecen a mí, son como yo, hacen las mismas cosas que yo, piensan igual que yo. Si la respuesta sí a todo eso es, bueno, tal vez diversifica un poquito las personas con las que hablas. Diversifica un poquito las comunidades con las que trabajas, a las que te acercas. Porque entonces los mensajes que estás recibiendo es un eco de lo que tú piensas. Y eso es súper importante y para mí eso ha sido súper transformador. Poder hablar de verdad con personas que son completamente, tienen un origen, historia, todo diferente a mí, ¿sabes? Eso me ha enriquecido muchísimo. Otra cosa que podemos hacer que es bien importante es revisar nuestro lenguaje, especialmente como profes de yoga, porque yo sé que muchos de ustedes dan clases o están en formaciones o así, por eso les interesan estos temas, es cómo me expreso. Por ejemplo, yo, ¿qué pronombres uso? Uso solo él y ella, asumo un género cuando veo una persona, uso pronombres inclusivos. Sí, por ejemplo, yo lo que hago en mis certis casi siempre es, yo soy Cristian, yo uso los pronombres ella. Y así nos presentamos todos. Es algo súper sencillo, te va a tomar 2 minutos y así si hay una persona no binaria que se pueda sentir empoderada a presentarse como esta persona decide presentarse. Entonces es como empezar a hacer ese tipo de cambiecitos. Por eso no tienes que hacer un cambio enorme, ok, no, jamás había pensado en esto y tal vez por eso en mi clase una persona no binaria no se siente bienvenida. El cambio de lenguaje también puede ser, por ejemplo, usar mucho cosas como, si no puedes, mete la panza, sácate el gordito, casi no. Ese tipo de lenguaje puede ser muy excluyente de diferentes grupos. Entonces, como empezar también a analizar cómo me estoy expresando, que puede invitar o desinvitar a diferentes grupos, a grupos que no son las personas que pueden hacer toda la práctica como tú te estás imaginando, por ejemplo. Otras cosas que podemos hacer, bueno, ya obviamente hay acciones más involved, como podríamos decir, de tal vez ofrecer tu tiempo para llevar la práctica de lo que tú hagas, ya sea yoga asana, ya sea meditación, a comunidades con menos acceso, programas de becas para la gente que tiene centros, programas de escalas graduadas, clases por donación. Hay miles de modelos para generar más accesibilidad. Muchas veces también nos preguntamos, bueno, es que yo he preguntado en, no sé, el centro de adultos mayores y no quieren yoga. Ok, bueno, pero empezar una conversación de por qué no quieren. Tal vez puede ser porque justo ellos también se imaginan que lo que les vas a enseñar es el handstand, ¿verdad? Y pues no se sienten que es accesible. Entonces es como ese autoconocimiento, ese outreach, pero un outreach con mucha, con mucha humildad, que a veces es lo que nos falta, entendiendo que las comunidades y algunos grupos van a ser mucho más receptivos si entramos con esa humildad de, bueno, ¿qué sería lo que a ustedes les gustaría aprender? Tal vez no es yoga asana, entonces, ¿qué tal si hacemos una sesión pequeñita de un poquito de pranayama? ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Otras cosas son recursos, tener mucho más recursos comunitarios y apoyarnos entre la propia comunidad de yoga de
tal vez yo no puedo apoyar a este grupo comunitario por X o Y razón, no sé, yo no soy facilitadora de yoga en silla, pero puedo hacer un poquito de esfuerzo de conocer mayores contactos por si alguien me pregunta, oye, mi familiar quiere hacer yoga, pero está en una silla de ruedas, ¿conoces a alguien que pueda hacerlo? Absolutamente. Vamos a como integrarnos un poquito más como comunidad para tener más recursos, para poder apoyar a mucha más gente. Esa es otra cosa muy fácil. Me encanta esa pregunta. Yo creo que sí, justo la palabra activismo es como bien amplia y creo que a veces por una parte nos imaginamos a la persona que se va a vivir a África, al campo de refugiados, deja su vida completa y dedica su existencia a la causa. Y sí, claro que ese es un activista súper admirable y que está dispuesta esta persona tal vez a cambiar completamente su dinámica para defender lo que cree. Pero el activismo también puede ser como acciones bien sencillas que por una parte nos ayudan a empezar a tener más conciencia de las estructuras de opresión y que nos permiten empezarlas a cambiar. Entonces yo creo que hay diferentes tipos de activismo, desde obviamente el activista que nos imaginamos en la protesta o en el campo de refugiados, hasta entendernos como agentes de cambio. Para mí eso es lo más importante, que todos podemos ser agentes de cambio. A veces no lo asumimos y pensamos que tenemos que hacer cosas muy grandes o muy radicales para ser agentes de cambio, pero eso no es verdad. Con pequeñas acciones se puede generar cambios y a veces cambios que son mucho más significativos de lo que nosotros estamos pensando. Un ejemplo, si lo hacemos relacionado a este tema de inclusión, es si yo por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto de la Shala tenemos escala graduada. Eso quiere decir que tú pagas lo que es posible pagar para ti de acuerdo a tus posibilidades, pero haciendo un ejercicio de reconocimiento de realmente cuáles son mis posibilidades. No es que yo quiera pagar yoga barato, es que yo tengo un trabajo en esta compañía multimillonaria, tengo este súper buen salario, puedo contribuir un poco más porque así tal vez alguien más puede acceder a la práctica. Eso ya en sí es una forma de ser un agente de cambio. Entonces no tuviste que hacer algo gigante, pero es, ok, tomo un momento para entenderme en el mundo, entender mi cercanía o no cercanía al poder entendido como poder económico, político, etcétera, y cómo puedo cambiar las cosas para un mundo que sea más justo, un mundo que sea mejor. Entonces creo que ahí es donde nos podemos empoderar, entendiendo que sí literalmente todos podemos ser un agente de cambio social, político, económico.